¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de Nómada de Tierra. Hoy tenemos a un invitado muy especial, Helmut Dos Santos, director, guionista, productor y fotógrafo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Bien, gracias. Bien. Hoy vamos a hablar de Dioses de México, un documental muy interesante. Y antes de eso sí me gustaría hablar un poquito más de ti, un poquito de tu vida, para hacer una introducción para nuestros amigos nómadas. ¿De dónde eres? Y cuéntanos un poco sobre... Bueno, yo soy de Italia, Ujú. ¿no? Nacido, crecido allá. Salí de Italia bastante temprano, me fui a estudiar lenguas orientales en París, en Francia. Y bueno, ya después de 2 años de carrera empecé a acercarme a la fotografía, que era como insomma, mi otro deseo, pasión, digamos, que traía en mi cabeza ahí de joven. Entonces empecé mis primeros pasos juntándome, trabajando de asistente con unos amigos, con unos cuates. Y de ahí se volvió más serio el discurso, ¿no? Más profesional. Entonces empecé pues a trabajar como asistente foto de forma profesional y empecé poco a poco, después de unos años, a hacer mis primeras fotos hasta que pues el medio fotográfico, la foto fija, como me quedaba un poco corta, ¿no? Yo quería escribir, quería contar historias y entonces como que se me ocurrió, estando ahí, de explorar un poco el mundo del cine. Y igual no quería quedarme en París, entonces hice mi primer corto, mandarlo un Ujú. poco a varias escuelas de cine alrededor de Europa sobre todo, y me escogieron ahí la Academia de Cine de Praga, que era donde yo quería ir, y me fui a estudiar allá. ¿Y cómo llega México a tu vida? Llego a México, bueno, primero vine de viaje así de mochilero en Ujú. 2004, mes y medio, me di vueltas por muchos lugares, desde Juchitán hasta Zacatecas. Me fui a Paricutín, me subí hasta arriba, y Maruata, digo, toda la costa de Michoacán, cuando todavía estaba tranquilo Claro. por ahí. Ujú. Y, bueno, el DF, obviamente. Claro. Eh, y no sé, me gustó tanto que en mi cabeza se quedó la idea de me gustaría regresar y ver qué pasa, ¿no? Entonces, y eso pasó en 2009. Claro. Me gustaría entrar ahorita ya en Dioses de México. ¿Cómo se genera este interés o cómo nace este proyecto? Sí, bueno, nació un poco por casualidad. Ujú. O sea, ya estaba viviendo aquí, llevaba que como un par de años o 3 años. Y estaba yo haciendo un scouting para otra película de ficción que estaba desarrollando en ese momento, ¿no? Entonces vino un compañero mío de la Academia de Praga, Kasper Čubak, un polaco. Ujú. Y estábamos como dándole vuelta del norte hacia la Mixteca, pues, ¿no? Y ahí justo en la Mixteca hicimos esta primera imagen que se encuentra, no sé dónde todavía, en el Mm. internet. eh, y salió una imagen muy poderosa, ¿no? Uno de estos famosos retratos por G. Vivant en blanco y negro, que luego aparecen en la película, que constituyen uno de los capítulos, Sí. ¿no? Y este retrato no ha quedado porque yo lo filmamos con una camerita HD, ¿no? Baja Ujú. calidad. Entonces luego ya estuvimos trabajando en 4K, etcétera. Entonces ya no daba, pero fue tan, digamos, evocadora esta imagen que me puso a pensar, eh, sobre qué es lo que se podía hacer más, ¿no? A Claro. respecto de eso. Y entonces
Pues se me ocurrió que hacer unos retratos de los pueblos originarios viviendo en sus comunidades, en el mundo rural, ¿no? Inclusive hasta bastante profundo. Iba a ser llamativo y formativo también para mí, ¿no? Para explorar y descubrir al país. Entonces eso fue el inicio de Dioses de México. ¿Y cómo escoges o cómo escogiste los pueblos? ¿Cuál era el punto que te decía aquí tiene que ser? Porque sí vimos muchos lugares muy interesantes, pero obviamente México es muy grande y entonces, y además con muchos pueblos, ¿cuál fue este proceso o cómo fue este proceso? Sí, sí, como dices, México es muy grande, es gigantesco, entonces pues había que como que reducir el campo de investigación, ¿no? Pues esta investigación me ha tomado, yo creo, más de entre 3 y 5 años, entre investigaciones de campo y bibliotecas, fonotecas, bibliotecas, charlas o encuentros con antropólogos, etnógrafos, etcétera. Etnomusicólogos también. Y ahí, pues, bueno, el criterio, digamos, ha sido de escoger unos pueblos indígenas por puntos cardenales, ¿no? Para por lo menos dar una idea amplia, ¿no? Utilizando un poco estas coordenadas geográficas, ¿no? Para reducir un mínimo el campo de investigación. Entonces, y luego el otro criterio era de intentar de retratar pueblos que no han sido tan retratados. O sea, hay comunidades, por ejemplo, como la de los Guarijillos, que son un poco más de 2000, Seris, que son unos 1200, o los Chontales de Oaxaca, que tampoco son muchos, ¿no? Entonces, la intención fue, digo, no siempre ha sido posible, obviamente. Por ejemplo, hay también rarámuris. Rarámuris ha sido muy retratados y son bastante, todavía quedan muchos de ellos. Pero digo, la idea era un poco de intentar de filmar, de trabajar con gente que ha sido un poco, sí, poco retratada. Claro. Pues. ¿Hay situaciones que te llegaron a sorprender que tú nunca pensaste llegar a encontrar? Bueno, la imagen de la portada del póster de la película con esta... Bueno, vamos a poner, de hecho, acá. La que comúnmente se llama hoja elegante, oreja de elefante. Yo no fui ahí en San Pedro Xochiapam, se llama el pueblo. Es un pueblo chinanteco. Y yo iba ahí para trabajar, para filmar este lenguaje de chiflidos que ellos han desarrollado durante muchos años. Y cuando llegué ahí, pues nos estábamos yendo un poco por los montes para encontrar, ¿no? un lugar donde filmar, y nos topamos con esta, que ya no es una plantita de departamento de decoración, sino que es un árbol ahí. Y fue tan impactante la vista que dije, bueno, quizás lo ocupan por algo, ¿no? Y preguntando me dijo, sí, cómo no, lo usan las hojas, las usan la señora para sombrillo o paraguas. Y de ahí, entonces buscamos las señoras y se hizo esta imagen. O sea, el árbol, ahí están las señoras, en un barranco, las montañas, en medio de nosotros, y detrás hay el árbol. Es interesante la foto y se ve muy, muy, muy padre, ¿no? Como la composición. Y ahí me surge esta pregunta que creo que ayer ya hicieron en la proyección. ¿Cómo es este proceso en donde tú generas esta comunicación con las personas? Porque se ve muy natural, pero ¿es planeado o cómo comunicas esta parte para que quede totalmente, no sé, con
con alma, ¿no? Que se pueda percibir. Sí, mira, bueno, por empezar, la mayoría de estos retratos han sido planeados con ellos, ¿no? Con los personajes, o sea, escoger lugares significativos para la comunidad o para la persona misma, ¿no? Que sea el hogar o que sea un lugar con valor, no sé, espiritual o de otra relevancia para la comunidad, etc. Y discutir cómo se sentían cómodos de ser retratados, ¿no? Y obviamente ya luego la composición era asunto de nosotros, ¿no? Claro. Y decidí de utilizar esta, digamos, técnica, ¿no? Estética del retrato así, donde están posando para la cámara, mirando a cámara, para generar esta relación directa, ¿no? Entre público y personaje, observado y observador. Y eran tomas que duraban mucho tiempo, digo, en pantalla que quedan unos 30 segundos, que siento yo es la duración suficiente o adecuada para que la gente, el público, se entere no solamente de los personajes, sino que también de todo el entorno natural, ¿no? Y además de eso, también de todos los sonidos que están fuera de cuadro. Justo para tener una inmersión total, ¿no? En cada situación, en cada secuencia, en cada imagen. Los personajes, digo, de esos 30 segundos realmente la toma duraba de 5 a 10 minutos. Y este punto que mencionas es interesante porque es muy natural, pero hay una situación en donde se queda completamente viendo la cámara y genera esta parte en donde lo mencionaste, creo que en alguna entrevista, que el que está observando ya se siente como observado, ¿no? Como generar esta situación de este lado, pero también del otro lado, ¿no? ¿Cómo llega a este punto o cuál es la intención de generar esta situación? Pues la intención de generar esta situación es la intención de generar una situación de vida cotidiana real. No eres nada más tú que estás observando a los demás, sino que también los demás te observan a ti, ¿no? Entonces hay intercambios de miradas, hay intercambios de opiniones, ¿no? De ideas, inclusive la gente te puede estar juzgando o tú a ellos. Esa es un poco la intención, ¿no? Para que, digamos, también una pieza cinematográfica se pueda volver más viva. Y lo mismo de manera, digamos, más metafórica también en la película ocurre con esta imagen de este cráter, ¿no? En el centro parece un ojo. Al final de la película, cuando hay este pull-out desde el ojo, se abre la imagen para ver toda la dimensión del cráter. Inclusive parece una cabeza de águila con un ojo, ¿no? En el centro. Y entonces, esto fue casualidad, ¿no? Nos encontramos con eso un día que estábamos tratando de filmar cráteres y se me ocurrió que esta era la imagen perfecta para también expresar esta idea de que también el entorno natural, la tierra, ¿no? La naturaleza nos observa a nosotros también. Claro. También muestras mucho de los trabajos duros, ¿no? Hay una situación de las salinas o de los trabajos que se realizan en una mina. Obviamente hay una serie de decisiones que van pasando y tú cómo vas haciendo este tipo de decisiones, porque también no se muestran como festividades, fiestas, ¿no? Como que va en una línea muy, muy definida. Sí, la idea era de mostrar el trabajo, de celebrar, ¿no? La labor del ser humano con la tierra. Entonces, por ello, el enfoque fue
hacia el trabajo, ¿no? En la parte de la salina tuvimos este encuentro, digamos, muy afortunado con uno de los salineros que luego se ha vuelto unos personajes también ahí adentro de la película, que fue el porque por primero me estuvo contando de estos hornos de cal, ¿no? Y entonces ahí, pues claro, un horno de cal yo no lo podía ver antes porque toma 45 días en hacerse, ¿no? Entonces hacer el horno para todo desde la realización del horno hasta la producción de la que al final el proceso toma 45 días. Es un ritual. Básicamente es casi un ritual. Y entonces pues había que hacerlo o no hacerlo. Pero de ahí se desarrolló esta narrativa paralela a la actividad de extracción de la sal, tukur, ¿no? Y siento que se llevan muy bien de las manos y dan buen ritmo y casi que te da... hay como un build-up, ¿no? De construcción. Estás viendo que esta gente está haciendo un hoyo en la tierra, no se sabe para qué sirve exactamente, queman piedras, ¿no? Entonces como que genera también... suspenso, obviamente no, porque digo, pero te genera como curiosidad, ¿no? De saber qué va a pasar, qué está pasando, qué es esto. Claro. También haces un punto una división interesante donde llega la parte, o donde está la parte de blanco y negro. ¿Cuál es la intención o qué buscas con esta parte? Bueno, la idea de lo blanco y negro es una idea sencilla, ¿no? O sea, en este caso, marcar la distancia entre los mundos urbanizados, acelerados, coloridos en los que vivimos nosotros, con esos mundos rurales, más pausados, donde los tiempos son distintos, donde también el conocimiento es distinto de lo que tenemos nosotros, ¿no? Entonces ha sido sobre todo una herramienta para marcar esa diferencia. Claro. Y la distancia. Ajá. Mencionas también que en los lugares que se ha presentado el documental se generan emociones o situaciones que tú no pensabas, ¿no? ¿Puedes platicar un poquito de estas diferencias y qué tan distantes son o en qué consiste? Pues ayer justo después de la proyección hice este comentario, ¿no? Que en respuesta al intervento de uno al público, de una persona al público, que mencionaba qué es lo que le causaba a él ver este documental como mexicano. Y entonces pues yo nada más le conté esta anécdota, ¿no? De lo que viví yo en primera persona en Rusia, en Vladivostok, donde presenté la película en el festival. Igual hubo un Q&A al final de la proyección y pues como que los rusos se cuestionaban del por qué en Rusia hoy día no se hacen estos tipos de películas que hablan, que retratan de las comunidades originarias de ellos. Hay muchísimas también etnias en Rusia, inclusive más que aquí en México, ¿no? Debe de haber como unas 300, ¿no? Digo, quizás te estoy diciendo una tontería, ¿no? Pero hay muchísimas. Y están completamente descartadas, ¿no? Olvidadas por lo que le llaman, digamos, rusificación del territorio, ¿no? Entonces es un poco un aplastamiento de toda la cultura, entonces general, locales, de las microculturas, microsociedades locales en favor de la cultura dominante, ¿no? Esto es lo que está sucediendo aquí. Aquí en México
hay una búsqueda bien distinta, ¿no? Sobre todo en los últimos años también se está levantando una conciencia más profunda en todos los mexicanos, yo siento, ¿no? Acerca de los pueblos originarios, hay más, y afrodescendientes también, hay más curiosidad, hay más deseo de acercamiento. Obviamente hay mucha instrumentalización también de eso, ¿no? Sí. Y apoderamiento de las culturas originarias. El debate puede ser muy largo ahí, ¿no? Bueno, la intención también de esta pregunta es que obviamente el artista tiene esta parte todo este proceso, ¿no? De ir haciendo el proyecto a través de su perspectiva, emociones, y llegas a un punto en donde tienes el resultado final, en donde ya lo dejas y de repente el público, la persona que está viendo, lo toma, ¿no? Y lo hace suyo y de repente empiezan a surgir estas emociones que tal vez tú no pensabas, ¿no? O también la diferencia cultural, la lengua, las culturas ya te provocan otras situaciones que es súper interesante, ¿no? Como deja de ser tuyo y empieza como a tener una vida propia. Sí, mira, creo que fue justo Felipe Casals que dijo que una película el 50% la hace el público, y totalmente de acuerdo. Toma otra vida, ¿no? El cine es colinda lo que es un poco una arte popular también, ¿no? O sea, como hay una derrama de lo que del trabajo hecho hacia el público que la absorbe, la hace suya, le da otra vuelta, la rechaza, entonces, o la acepta. Entonces hay todo eso definitivamente es, tiene que ser también un ejercicio quizás de humildad de parte de los cineastas, más que de lo que puede suceder con un pintor, quizás, ¿no? Un escultor. Para que nosotros tengamos presente que eso puede pasar, ¿no? Claro. Y bueno, ya tenemos que cerrar. Obviamente hay mucho que hablar y bueno, me gustaría tener tu opinión sobre hasta qué punto el documental es verídico o simplemente es una postura, o ¿cuál es tu opinión sobre eso? Mira, este documental en específico es primeramente un trabajo artístico, uh-huh, ¿no? También el hecho de que no haya diálogos, uh-huh, ha sido intencional desde el principio para no darle ni un corte antropológico, ni político social, ¿no? O económico social, perdón, para como mantenerse sobre todo en una postura más artística. No es que no haya tintes políticos o sociales, sí los tiene. Por ejemplo, hay una imagen en la parte de los retratos, de nuevo, donde vemos a un Tono Otam sentado en la mera frontera, en la mera vara con Estados Unidos. Hay una sugerencia de un mensaje político ahí, ¿no? Está sentado en la frontera porque su tierra ha sido dividida por dos entidades estatales creadas, no artificiales, digamos, que se dividieron sus tierras. En Tono Otam la palabra muro no existe. Y entonces concordamos con el señor que se sentara ahí porque esta frontera realmente por su pueblo no existe. Claro. Y mientras filmábamos esto, había el helicóptero de la migra que nos está filmando a nosotros. Obviamente quitamos el sonido para que quedara más. Pero entonces a mí, al equipo, nos da gusto pensar que estábamos del lado bueno del muro, ¿no? Sí. Helmut, pues sé que se tienen que ir. Parten en un ratito más para Juchitán, ¿no? Que son los próximos lugares donde se proyectará el documental. Así es. Y te agradezco mucho tu tiempo. La verdad, sí nos gustaría, si hay otra oportunidad, de seguir platicando contigo. Y también invitar a todos, ¿no? A
ver el documental y por favor, si puedes dejarnos tus redes sociales y los próximos lugares o en donde pueden checar para ver el documental. Sí, pues la red social que estamos utilizando más para difusión es Instagram. Uh-huh. La cuenta es Gods of Mexico. Vamos a ponerlo en las descripciones de todos modos. Uh-huh. Y ahí es donde las informaciones de las funciones es donde está más actualizado. Ok, pues te agradezco mucho y muchas gracias a todos por seguirnos. Denle me gusta, compartan y dejen su comentario y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. A ti. Saludcita Salud. con café.